Muy bien. Buenas noches, mi nombre es Graciela Santamaría López y soy su asesora virtual en esta segunda semana del módulo 20. ¿Quieren compartirme algo de cómo les ha ido en esta semana, en la semana que pasó, la primera semana? ¿Qué les parece las actividades? Sí, ¿no? Fabiola, ¿qué te parecen? ¿Te gustaron? ¿Te fueron complicadas? En lo personal, ahorita me han gustado mucho las actividades. Me cuesta un poquito hacer los videos, pero podemos echarle ganas para continuar con el aprendizaje. Ok, cuéntame, ¿qué te cuesta, en qué te atoras cuando haces un video? Por ejemplo, me da mucha pena grabar en vivo o Ujú. que vean mi cara o así. Como no tengo muy bien desarrollado, por ejemplo, el lenguaje, me cuesta un poquito más de trabajo en ese sentido. Ok, bueno, yo te veo que puedes hablar muy bien. Eh, una de las recomendaciones es poder hacer un guión, ¿no? Practicarlo y ya lo practicas 1 o 2 veces, tener de dónde saber qué decir y entonces cuando tú ya lo sabes, cuando tú ya lo aprendes, es más fácil expresarte porque ya pudiste entender inclusive los conceptos, ¿no? Y en esta semana pues estaremos aprendiendo conceptos tal vez nuevos, que es importante saber de qué se tratan para que entonces no tengamos miedo de equivocarnos. Si ustedes ven esta aplicación Zoom, tiene su versión que es gratis. Entonces, ustedes pueden hacer una sesión y grabarla, como en este momento que la estoy grabando, y entonces ustedes salen en pantalla e inclusive pueden compartir pantalla por si están contemplando hacer su noticiero compartiendo algunos elementos importantes, ¿no? Puede ser una grabación e inclusive puede ser eh, ¿cómo le llaman? Alguna máscara a la pantalla para que puedan visualizar. No sé si un noticiero. Ustedes se ponen muy creativos, pero quizás esta aplicación les funcione más que, o tal vez una grabación directa desde la computadora, pero hay diversas aplicaciones para hacer estas grabaciones. Bien, esta semana 2 estamos del 25 de abril al 1 de mayo. Les hago una invitación, les agradezco a las presentes y también a aquellos que nos estén visualizando posteriormente, ponerse al corriente, si gustan alguna extensión en esta semana sería lo ideal con respecto a la semana 1. Esta sesión vamos a trabajar recomendaciones para la actividad número 3, fuentes confiables de investigación, recomendaciones para la actividad número 4, recomendaciones para el foro de aprendiendo y la importancia de las actividades formativas. Entonces, como siempre lo comento, Prep en línea prepara recursos específicamente para ayudarles a ustedes a resolver sus actividades. Este es el caso de los recursos de biodiversidad, evolución, recursos naturales, ecología y un glosario que les va a ayudar a entender más sobre la sobreexplotación de tu entorno. Si ustedes leen estos recursos, es muy probable que se les vengan muchas ideas, ¿no? Al estar observando con ojos de científico y recordando cosas que están viviendo constantemente en el espacio en el que ustedes viven, seguramente sabrán de qué hablar en esta actividad. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Identificar acciones de sobreexplotación de los recursos naturales. Es decir, yo donde vivo sé qué es lo que está mal. Sé, observo, veo, lo vivo, ¿no? Entonces, bienvenida, Mari. Qué bueno que estás con nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo? Primero observo. Ahora sí que los ojos del científico lo primero que hace es observar. Segundo,
estás haciendo una recopilación de la experiencia. Y tercero, puedo hacer una investigación de artículos en periódicos locales. A ver, díganme, ¿alguien que viva en el norte? ¿En el sur? ¿Por dónde viven? ¿En qué estado viven? Buenas noches. Buenas Yo noches. vivo en el estado de Puebla. En el estado de Puebla. Mira, del estado de Puebla hay mucho que decir, ¿verdad? Sí, de hecho, yo voy a hablar de la sobreexplotación que hay en la biosfera de Tehuacán, Cuicatlán. ¡Wow! ¡Qué lugar tan hermoso! Sí, por supuesto. Fabiola dice que es de Jalisco. Muy bien. Entonces, ya identificamos dónde, ¿ok? Ya estamos viendo y viviendo. Ahora, ¿qué? Vámonos a... decimos, la compañera me dijo que está en Puebla, Fabiola me dijo que está en Jalisco, ¿no? Y entonces tenemos que reconocer que el espacio donde vivimos es un ecosistema. Muchas veces decimos, ay, bueno, es que la ciudad no es un bosque, no es una selva, no es no es un ecosistema, ¿no? Pero sí, las ciudades también son un socioecosistema. ¿Qué es un socioecosistema? El ecosistema es la interacción entre los seres vivos y el clima, el agua, las montañas, ¿sí? Es estos factores vivos y no vivos. Pero además, en todos los espacios habidos y por haber, siempre estamos los humanos, ¿sí o no? En la montaña más alta, ¿a poco está libre de humanos? En las cuevas, ¿no? Hasta en las cuevas hay mineros, ¿no? Si nos vamos a las costas, siempre hay pescadores. En cada espacio donde estamos, los humanos estamos construyendo socioecosistemas. Entonces, identifiquemos el socioecosistema en el que nosotros vivimos. ¿Cómo lo vamos a identificar? Podemos identificarlo viendo qué características tiene. Entonces, aquí les voy a hacer unas recomendaciones sobre algunas páginas que me van a ayudar. A ver, ok, ¿están viendo esta página? Biodiversidad Mexicana. ¿Pueden ver esta página? Sí, sí se puede ver. Muchas gracias. Bien, entonces, en esta página ustedes pueden encontrar, ¿no? Pues me decía la zona de Tehuacán, Cuicatlán, ¿no? Y entonces hablamos de matorrales y me puede explicar, ¿no? ¿Qué características tienen estos ecosistemas? ¿Cuál es su tipo de vegetación? ¿No? Nos habla un poco de la descripción, inclusive de la distribución, algunas zonas de reserva, cuál es el clima, cuál es la flora, cuál es la fauna, cuáles son los servicios ambientales, inclusive hay parte de la investigación en esta página de Conavio sobre los impactos y las amenazas, inclusive nos habla por ecosistema qué tipo de legislación está protegiendo a estos organismos vivos. Ok, muy bien. Entonces, habría que identificar en qué ecosistema estamos viviendo y también reconocer que están inmersos dentro de este ecosistema las personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo que vivo en Ciudad de México, pues es un ecosistema urbano, por supuesto que existe, es parte, y entonces tenemos que reconocer que hay plantas, hay animales, ¿no? Hay muchos animales, ¿no? Hay bacterias, hay hongos y estamos nosotros, ¿no?
cuáles pueden ser inclusive áreas protegidas dentro de las mismas ciudades. Por ejemplo, aquí en Ciudad de México tenemos a la Jusco, ¿no? El Desierto de los Leones. En Monterrey está el Parque Fundidora, el río La Silla, el Parque Ecológico Chipinque. Muy bien. Y entonces podemos reconocer, dependiendo de la ciudad, qué tipo de clima, qué tipo de flora, de fauna, pero ciertamente es un ecosistema. Entonces, ya reconocimos en qué ecosistema vivimos y ahora podríamos encontrar, oye, es que maestra, la verdad es que yo no encuentro nada porque yo vivo en Aguascalientes, ¿no? Este otro recurso, que también es de Econovio, se han hecho estudios específicos por estado. Tal vez la localidad en la que yo vivo no es la que está en el libro, pero sí muy cercana, y me puede hablar de la biodiversidad por estado. Ciudad de México, Coahuila, Colima, por aquí me decían, Jalisco, ¿no? Mira, compañera, aquí hablan específicamente de la biodiversidad en Jalisco, en Puebla, ¿no? En Nayarit, para quienes son de Quintana Roo. No están completos todos los estados, pero casi todos, ¿no? Entonces, me están pidiendo que reconozca el ecosistema y además que investigue una noticia. Muy bien, veamos preguntas. Yo soy de Cuernavaca, Morelos, de Morelos. En Morelos también hay mucho trabajo. Puedes investigar en cualquiera de estas dos. Debe haber, sobre todo Cuernavaca es un socioecosistema o un ecosistema urbano. Entonces, en mi periódico local, o no es el mío, en el periódico local, podemos investigar alguna noticia de una sobreexplotación de recursos. Y de esta noticia, por ejemplo, en este caso, en Puebla se enfrenta a una empresa porque hay una sobreexplotación de agua en el manto acuífero. Ok, eso ya lo investigué en un periódico local. Ahora me piden fuentes confiables de investigación. Fuentes confiables, es decir, que provengan de universidades, de instituciones, de gente que está trabajando específicamente en el tema. Yo quiero invitarlos a revisar dos espacios que ustedes seguramente conocen. Uno de ellos es entrando a Prepa en línea. Hay uno que se llama Servicios y Recursos y seguramente ustedes podrán observar uno que se llama Bibliotecas Virtuales. Estas bibliotecas virtuales son para su servicio, es totalmente gratuito. El segundo que les puedo recomendar es el de Google Académico, que nos va a arrojar específicamente artículos científicos que estén en relación a este problema. Por ejemplo, me decía Mari que iba a investigar sobre, ¿me recuerdas tu ecosistema? Sí, la reserva de la biosfera Tehuacán-Cuicatlán. Tehuacán-Cuicatlán. Y es sobre explotación. Y entonces me arroja un montón de artículos, ¿no? De alguno de ellos yo puedo investigar uno, al menos uno que me dé algún dato que me sea interesante, que me sea importante. Entonces, podemos buscar fuentes confiables que me permitan conocer más sobre el tema. Con respecto a las fuentes confiables, ¿tienen alguna duda? ¿O alguna pregunta? Ninguna. Ok, perfecto. Muchas gracias. Entonces, yo ya observé, ya investigué, ya digamos recurrí a la experiencia de lo que está ocurriendo en mi alrededor y ahora
me piden que construya un noticiero. Como dice la compañera, pues yo no me voy a parar así enfrente de todo mundo a decir algo que yo no sé. Entonces, primero hay que investigar. Yo creo que la seguridad te la da cuando tú has investigado y sabes que la fuente es confiable y que lo que tú estás diciendo es verdadero. Entonces, para poder construir este noticiero, vas a escribir tu guión y que tiene que contener. ¿En qué tipo de ecosistema está ocurriendo? Ah, bueno, en Puebla, en la reserva de la biosfera de, ¿qué me dijiste? Cuicatlán. Tehuacán, Cuicatlán. Tehuacán, Cuicatlán. Muy bien. ¿Qué características tiene este ecosistema? Ejemplo de la flora, de la fauna, ¿no? ¿Y por qué está sobreexplotándose este recurso? ¿Cuál es el impacto del recurso que se está explotando? Por ejemplo, de esa reserva, yo que sepa, se está extrayendo muchas especies en peligro de extinción, sobre todo de cactus, ¿no? Hay una sobreexplotación del agave, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay que hacer alusión a todo esto que nosotros ya investigamos y sabemos. Muy bien. Y tenemos que, dentro del noticiero, describir 3 acciones que me pueden ayudar a que este recurso sea manejado de una forma sustentable. 3 acciones, ¿ok? Bien, entonces, chan, chan, chan. Es importante que tú aparezcas en el noticiero, porque si ustedes han visto las noticias en la tele, pues el presentador siempre aparece, ¿no? No es posible que solo se pase la noticia sin que lo presente a alguien, por eso es importante. Y además, como es fuente de tu trabajo, como es el resultado de tu esfuerzo, yo creo que mereces mucho estar presente en este noticiero. Por favor, que no sean tan largos, porque es difícil descargarlos, máximo 8 minutos. Recuerden que sea accesible, que yo pueda verlo, visualizarlo. Algunas veces hay quienes me escriben y me dicen, maestra, es que es muy pesado, me es complicado. Puedes abrirlo en YouTube y pasarme el link solo a mí o hacerlo público, de tal manera que me permitas al menos el momento o el tiempo necesario para que yo lo pueda revisar. Bien, tú realizas el noticiero y vas a pegar el link. El link lo vas a pegar en un procesador de textos donde vas a incluir los datos, la portada, la noticia de tu sobreexplotación con el link o con la referencia bibliográfica del noticiero, de la revista o inclusive del artículo que estás utilizando. Tienes que dar respuesta a los cuestionamientos. Describir las acciones sustentables. Esto es importante y jamás olviden el enlace del video. La semana pasada estuve viendo que algunos se olvidaron de poner el enlace o el link de la infografía. Esto es importante. El video se puede realizar en PowerPoint. Siempre y cuando tú aparezcas, es posible. Si tú apareces presentando el video, está bien. Pero si no, es decir, si yo lo pongo y no es un video, pues entonces no. Porque hay que cumplir con las peticiones de la actividad. Ok. Y entonces, el enlace del video, desarrollo los puntos y fuentes de información. Pero ¿por qué poner fuentes de información? ¿Por qué si no lo dice? Porque ustedes ya están en el módulo 20, están muy cerca de la recta final, a punto de terminar este bachillerato y saben la importancia de toda la investigación, la importancia de todo el trabajo que se ha realizado detrás de esto para que ustedes aprendan. Entonces, hay que reconocer este trabajo y si yo tomé un recurso o si yo aprendí de un recurso, es importante citarlo correctamente y mencionar de dónde aprendí esta información.
Entonces, no olviden, en todas las actividades son necesarias las fuentes de información. Esto sea académico e inclusive laboralmente. Ustedes verán que aprender el hecho de citar y presentar fuentes de información bibliográficas les va a ayudar en toda la vida. Y finalmente, subirlo a plataforma con la nomenclatura que es apellidos, nombre y módulo 20, semana 2, actividad número 3. ¿Hasta el momento tienen alguna pregunta con respecto al noticiero de esta actividad número 3? Muchas gracias. Ok, si no hay dudas. Bien, estas recomendaciones, recuerden que se las voy a pegar en el foro de novedades para que ustedes puedan acceder y les sea más fácil realizar su actividad. Entonces, vamos rumbo a la actividad número 4 y es ética y responsabilidad social. Los recursos recomendados es revisar sociedad de consumo, desastres y afectaciones, protección ambiental y el glosario que me permitirá aprender sobre esta actividad. Los conceptos más importantes sobre esta actividad. Uno de ellos es identificar dentro del ecosistema en el que nosotros vivimos cuáles son los factores bióticos. Recuerden, bio significa vida y abiótico es sin vida. Son factores como, por ejemplo, dijimos el agua, los ríos, los lagos, ¿no? El clima, las montañas, el tipo de tierra. Es lo que no está vivo, pero permite que exista la vida. El archivo de Word se tiene que escribir el noticiero. Sé que el video se tiene que integrar. Solo mi duda es si también tenemos que agregarlo textualmente. Puedes utilizarlo como un guión. Ajá. Lo que sí es importante es describir los elementos solicitados que vas a mencionar en el noticiero. Sí. ¿Qué vas a mencionar en el noticiero? Sí. Y sus fuentes de información. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿has identificado? De nada, con mucho gusto. ¿Has identificado en el ecosistema cuáles son los factores bióticos y abióticos? ¿Identificaste dentro de tu estado, dentro de tu socioecosistema, cuál es la biodiversidad? Hemos reconocido que esta biodiversidad es el resultado de un proceso evolutivo, como ustedes ya vieron en módulos pasados, que va a manifestarse de diversas formas de plantas, animales, hongos, bacterias, ¿no? Protistas. Y habrá que reconocernos como un país megadiverso. Si ustedes observan, en esta línea muy cerca del Ecuador, se encuentran los países más diversos. ¿Por qué? Por el clima, por la ubicación geográfica, por el acceso a, en este caso de México, tenemos al Atlántico por el Golfo de México, al Pacífico por la parte de Baja California, Jalisco, Oaxaca. Y además, la diversidad no solo existe en los espacios naturales, sino, como les decía, la diversidad va aunada a un espacio social donde viven las personas. Las personas hacemos que también seamos parte de esta diversidad. Entonces hablamos de una diversidad cultural y una diversidad biológica. Eso es México, estas son estas características y el espacio donde tú vives es parte de él. Entonces, tenemos que reconocer los recursos naturales que existen en ese ecosistema en el que yo vivo. Reconocer la importancia económica, social y ecológica. Es decir, podemos hablar inclusive
de lo que son los servicios ambientales. Cómo parte de este ecosistema nos está otorgando recursos que nos permiten vivir o tener esta calidad de vida en la que estamos. Muy bien. ¿Qué tengo que hacer para la actividad? Tengo que realizar 5 entrevistas a familiares, vecinos, amigos que me puedan responder qué tipo de animales y plantas se encuentran en el entorno. Busquen personas de nuestra edad, pero también personas mayores que han vivido otra experiencia o que saben de cómo ha estado transformándose este ecosistema. ¿Cuáles son los factores bióticos y abióticos? Y eso va a implicar que ustedes puedan entender el concepto de qué es abiótico y biótico para poder explicárselo al entrevistado y que ellos te mencionen, ¿no? Ah, bueno, antes por aquí pasaba un río. Antes aquí teníamos un gran lago, el lago de Texcoco, ¿no? Pero ahora ya no existe. Y eso es un factor biótico o abiótico. Eso es lo que tienen que describir. ¿Qué problema ambiental observas en tu entorno? ¿Cómo son afectados los recursos de tu comunidad? Y eso es importante porque lo que nosotros observamos actualmente tal vez no es lo mismo o quizás sí. Por ejemplo, en la laguna de Tamiagua llevan muchos años observando un problema de contaminación por petróleo. Ah, bueno, entonces eso se traduce en 2, 3, 4 generaciones que están observando este mismo problema. Entonces, tengo aquí la guía de mi entrevista. Yo entrevisto a 5 personas. Esta tabla hay que incluirla en el trabajo. Dar respuesta a qué ecosistema prevalece. A partir de estas respuestas, yo puedo identificar a qué tipo de ecosistema pertenece mi localidad. ¿Cuáles son 5 factores bióticos y 5 abióticos de este ecosistema? ¿Qué problema ambiental se identifica con recurrencia a partir de estas 5 entrevistas? ¿Y cuáles son las afectaciones que se observan a partir de una sobreexplotación, de un mal uso? Ustedes sabrán cuál es el problema ambiental que van a plasmar. Y a partir de este análisis, proponer un listado de acciones que pueden utilizarse en la comunidad. Y entonces, yo ya hice una investigación, ¿cómo? Haciendo entrevistas de campo, ¿no? Identificar cómo es mi ecosistema y cómo fue hace 10 años. Ok, para esto, les voy a invitar a ver un recurso. Seguramente alguna vez han utilizado esta aplicación que se llama Google Maps, ¿no? Y entonces yo le pongo mi localidad, en este caso Xochicalco, y yo le digo que quiero ir a este lugar. Pero además tengo una visión que me puede dejar ver cómo es, ¿no? Y en esta aplicación es posible ver distintas capas, ¿no? Nos va a decir del relieve, pero también yo estoy buscando que me ponga aquí. Y entonces, por decir algo, si ustedes observan, estamos aquí en una carretera, México 66, ¿no? Y entonces,
Aquí abajo hay una vista que se llama Street View. Y este Street View me permite ver la más actual, 2020. Pero si ustedes ven, hay distintas fechas, por ejemplo, en 2021, 2018 y 2008. Y podríamos observar ese espacio, cómo se ha transformado a lo largo de varios años. Eso es importante. Podríamos hacer esta comparación con 10 años atrás, dependiendo de si la localidad o el espacio en el que estén lo tiene, pero no sería capaz. ¿Tienen alguna duda o pregunta con respecto a esta aplicación? ¿Poder observar esta retrospectiva hacia años atrás? No, maestra, todo claro. Ok, muchas gracias. Por aquí hay una pregunta. No, no hay ninguna. Perfecto. Y entonces nos dice, a partir de esta investigación también me dicen que yo revise qué ley o qué leyes protegen a este ecosistema en el que yo me encuentro, qué acciones se pueden utilizar para resolver el problema ambiental que yo he identificado. Me piden elaborar una infografía. Una infografía que tiene que tomar en cuenta el ecosistema del entorno, la comparación con el ecosistema actual, con el de hace 10 años, las causas y consecuencias del problema ambiental, cuál es el impacto de la comunidad a partir de este problema, cuáles son las acciones y las leyes. Y en este sentido los invito a revisar. Hay una ley, hay un recurso en plataforma, pero también tenemos esta ley, la ley del equilibrio ecológico y de protección ambiental, y dependiendo del recurso o de la problemática ambiental debe haber ciertas normativas o algunas leyes que estén apoyando o procurando resolver algún problema. Si tienen dudas me pueden preguntar, me envían un mensajito y yo con gusto les ayudo. Bien. Entonces, es importante identificar qué leyes están apoyando la parte legal para resolver la problemática ambiental. Ok, para hacer la infografía puedo utilizar cualquier programa, sí, puede ser Canva, Pictoshare, Benash, el que ustedes conozcan, inclusive el que ustedes conozcan siempre y cuando sea gratuito. Recuerden que Prep en línea jamás les va a pedir que utilicen un recurso que se está cobrando. Y es importante que así como pongo el título de la infografía, lleve mi nombre. ¿Por qué? Porque ustedes son los autores, por lo tanto, debe llevar su nombre. Ok. En mi procesador de textos, en mi Word, voy a tener la portada que tiene mi nombre, los datos del grupo, pero además el link de la infografía, recuerden ponerlo que sea público. Siempre les recomiendo, pueden tomarle una foto que sea apreciable a su infografía y además verificar que el link sea público para que yo lo pueda leer, para que yo lo pueda revisar. Tienen que incluir en este documento los recuadros de las entrevistas, el desarrollo de las preguntas, la investigación que han realizado y sobre todo las fuentes de información, porque las fuentes de información me van a permitir saber si fue una fuente confiable, si fue una fuente académica, si fue un periódico local, ¿no? Sí, todo lo que ha sido importante para poder entender la problemática ambiental. ¿Dudas o preguntas con respecto a esta última actividad? Hay un último recurso que me gustaría compartirles, que es el Atlas Digital Geográfico del Medio Ambiente de México, ¿no? Entonces, ustedes en este mapa están todos los estados de México. Pueden identificar dónde están, dónde se encuentran, inclusive cuáles son ahorita. Perfecto, que no, bueno que no lo hay.
algunas de las problemáticas o parte de la biodiversidad que se encuentra en México. Ok. Entonces, si no hay más preguntas con respecto a la actividad 4, recuerden siempre subir estas actividades. Siempre subir estas actividades con la nomenclatura solicitada. Ok. Muy bien. Entonces, con respecto al foro de aprendiendo, me piden en este foro que yo participe en un ejercicio para argumentar. Me piden que participe. ¿Están viendo mi pantalla? Ahora sí. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Sí? ¿No? Sí, se ve. Ok. ¿Cuáles son los problemas relacionados con la sobreexplotación de los recursos? Y fíjense cómo va aunado este foro a mi investigación de la actividad número 4. Bueno, van aunado a ambas, ¿no? Responder estas preguntas es relativamente fácil porque son cosas que ustedes están experimentando, que ustedes están viviendo. Por ello, es mucho más sencillo hablar de esta problemática ambiental y hacer inclusive un debate con respecto a los compañeros. Oye, no sé, alguien está diciendo, es que en mi comunidad hay un problema de contaminación. Fíjate que en mi comunidad lo hemos resuelto de esta manera. Ah, no, resulta que ha habido una sobreexplotación y por lo tanto se han estado generando sobreexplotación de recurso hídrico y entonces ha habido socavones, ¿no? Entonces, en algún momento un compañero decía, bueno, es que, ¿qué podemos hacer, no? Y alguien más responde, actualmente hay ciertas soluciones ambientales, se puede hacer una inyección de agua de lluvia a los mantos acuíferos y esa podría ser una solución. Entonces, vean este espacio, el foro de aprendiendo, para que todos aprendamos. Hay que exponer estas problemáticas y empezar a buscar soluciones entre la comunidad, entre todos los estudiantes, ¿no? Bien, entonces es una atenta invitación. Por favor, participen en este recurso que es importante porque es una habilidad que se va a desarrollar. No sé si alguna vez les ha pasado una discusión familiar que dices, yo sé que tengo la razón, ¿no? Pero ¿cómo le demuestro al otro que tengo la razón? Si se me cuatrapean las palabras, si no puedo escribir lo que pienso. Bueno, pues en este momento, el foro de aprendiendo es una oportunidad para que puedas ejercitarte en esta capacidad de argumentación. Escribir sin miedo, solo cuiden la ortografía, cuiden ser respetuosos, siempre respetuosos y si es posible, y si tienen alguna fuente de donde todos podamos aprender, se lo vamos a agradecer. Ok. Muy bien. Entonces, para este foro les estaré acercando 2 videos que espero que haya una reflexión, ¿no? Sobre la sociedad del consumo. ¿Qué ocurre cuando de pronto hay una sobreexplotación y consumimos más de lo que realmente necesitamos? ¿Qué es lo que ocurre? Pues hay recursos que antes pensábamos que eran renovables y ahora ya sabemos que no son totalmente renovables, ¿no? Es decir, a veces el agua está tan contaminada que no necesariamente la podemos volver a reutilizar. Entonces, hay ciertas propuestas para poder manejar esto. Dentro del mismo proceso de desarrollo sustentable, también hay una propuesta que se llama decrecimiento. ¿Qué implica el decrecimiento? Que no necesariamente lo más actual es crecer, 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 ¿no? Tal vez necesitamos consumir local, tal vez necesitamos producir local y además no necesitamos crecer, sino mantenernos
en un estado, en una calidad de vida que nos permita vivir a nosotros y a las generaciones que vienen detrás de nosotros, ¿no? Estas son dos propuestas que les quiero hacer para hacer un debate dentro del foro de Aprendiendo. ¿Tienen dudas o preguntas sobre este foro de Aprendiendo? Ninguna, asesora. Muy bien. Muy bien. Para esta semana también tenemos 2 actividades. Muchas gracias. Tenemos 2 actividades, que es actividades formativas, que es la sobreexplotación de recursos naturales y el valor de la biodiversidad. Estas actividades son 2 cuestionarios muy sencillos que son fáciles de responder después de haber leído y revisado los recursos de plataforma, de tal manera que es reafirmar el conocimiento que estamos adquiriendo en esta semana. ¿Tienen dudas o preguntas? Hasta ahorita no, asesora. Muchísimas gracias. Muy bien. ¿Ya han Ninguna duda, asesora. Muy bien. ¿Ya han identificado alguno de los problemas ambientales en su comunidad de los cuales les gustaría platicar? Por ejemplo, a mí lo que me queda muy cerca es la laguna de Chapala, que en la actualidad es la que ha sufrido mucha explotación en varios recursos, tanto en agua como en peces y tipos, pues sobre todo por la agricultura y muchos detalles de eso. Entonces es lo que yo voy a abarcar. Wow, la verdad es que hay un histórico sobre la laguna de Chapala que hay mucho que decir. Realmente es un tema muy extenso. Solo ahora sí como sé muy puntual para que no hagamos una gran tesis, solo muy puntual porque hay mucho que decir. Muchas gracias. Aurora, ¿has decidido algún tema que te gustaría en especial? Pues estoy entre la laguna de Zempoala o bien podría ser, no sé si entra el Cerro del Teposteco o Tepoztlán, de que sea pues ha cambiado muchísimo. El que te quede más cerca, el que tú tengas como experiencia. Si ustedes gustan, Ok. me escriben un mensajito y les ayudo a investigar, o si tienen alguna duda sobre algún tema en específico, con mucho gusto les estaré ayudando. Y podemos vernos el jueves para reafirmar alguna duda o algo sobre estas actividades, o que yo pueda ayudarles no a resolver el problema ambiental, eso sería grandioso, pero sí algunas ideas, ¿no? De por dónde se puede, tal vez alguna otra experiencia en otro estado, inclusive en otro país, que hayan resuelto este problema ambiental. Bueno, es todo por mi parte. Les agradezco mucho su participación, como siempre lo menciono. De este lado es la parte humana, es poder trabajar entre personas, ¿no? Sabemos que Prep en línea, detrás hay muchas personas, muchos estudiantes, muchos académicos y todos contribuyendo en el aprendizaje y el crecimiento personal. Entonces, muchas gracias por estar. Pues, Gracias a usted, asesora, por su tiempo y por las recomendaciones. buenas noches. Asesora, una pregunta. ¿Nos va a compartir lo que vimos, las fuentes que nos enseñó? Sí, claro que sí, por supuesto. En el foro de novedades, ahí se las voy a pegar. Ok, muchas gracias. Que tengan excelente noche todos. Buenas noches, bye.